Muy buenos días a todos los que habéis ido llegando. Quisiera traeros saludos de Timoteo y de Katy. Ellos quieren dar las gracias por todo el apoyo que también reciben de la Iglesia en forma de oraciones y de interés por sus vidas. Ellos ya visteis por lo que os mandé, que están muy contentos. Timoteo por fin tiene la Green Card, la tarjeta verde, y puede salir y volver a entrar del país, lo cual le facilita mucho las cosas. Es curioso cómo la alabanza y el mensaje muchas veces se complementan sin necesidad de que hablemos el uno con el otro. Simplemente el espíritu es el mismo y el Señor va poniendo cosas. Yo hoy os quiero invitar a que vayáis conmigo de nuevo en esta serie que estamos tratando de Jeremías, a Jeremías 7, y el mensaje va a comprender el contenido de un mensaje que Jeremías tiene a las puertas del templo, dentro de uno de los patios. No voy a leer el texto, pero vamos a ir leyendo algunos de los versículos. Y queridos, yo creo que es uno de los textos más impactantes del libro de Jeremías. Yo sencillamente os lo voy a transmitir. Yo entiendo que las palabras y la profecía de Jeremías es en estos primeros capítulos que hemos tratado algo mareantes, porque son palabras y situaciones muy fuertes y son comentarios a veces descarnados. Yo lo percibo a veces como si lo que está diciendo este hombre fuera una espiral incontenible, imparable, y es como un remolino que va arrastrando al oyente o a cualquier estudiante de la palabra de Dios. Si te fijas, y quiero venir del contexto, en el capítulo 6, antes de que él sea conminado por Dios a que dé este mensaje particular, en el capítulo 6 ya escuchamos cuál es el contexto que se está forjando y el por qué Dios lo manda justo al templo a predicar. Y en ese capítulo 6, lo que nosotros encontramos por parte de los oyentes es una negación triple. La primera negación la escuchamos cuando Dios los acusa de liviandad y de que sus predicadores les están hablando de paz, paz, sin que la haya. La respuesta, a pesar de las evidencias de que no hay paz para nada, sino que la destrucción está delante de la puerta, es no. Y el Señor dice, no se han avergonzado, no han cambiado en su forma de actuar. Y queridos, ¿sabéis? Es una cosa tremenda cuando uno se escoge al predicador o cuando uno escoge lo que quiere escuchar del predicador. A veces yo me he hartado de dar caña. Y luego me dicen, ¿cómo me has bendecido, hermano? Y yo me pregunto, ¿qué eres, un masoquista? ¿O solo has querido escuchar lo que has querido escuchar? En este caso, estas personas que escuchan un mensaje controvertido de Jeremías no quieren escucharlo. No les da la gana. Lo que ellos quieren escuchar es paz, paz, paz. Pero en sus corazones y en su contexto no hay paz, pero no quieren verlo. Vemos una segunda negación. En el versículo 16 del capítulo 6 se les dice que vuelvan a las sendas antiguas. Esta palabra nos suena a los que andamos ya un cierto tiempo en los caminos del Señor. Se nos insta a que en un momento dado miremos hacia atrás, a tiempos de avivamiento, de obediencia, de reencuentro y de renovación. Y entonces el Señor les dice, mirad, volved a los caminos antiguos. ¿Y sabéis cuál es la respuesta de esta gente cuando el Señor les dice, pensad en el momento de vuestro avivamiento personal? Ellos dicen, no.
Lo dice aquí, no andaremos, en el versículo 16 del capítulo 6, no andaremos, no nos da la gana. Ellos no solamente oyen lo que quieren oír, sino que cuando el Señor les dice, pensad en el momento glorioso de vuestro encuentro conmigo, pensad en esos momentos donde yo me manifestaba a vosotros, donde vuestra vida espiritual era algo efervescente, ellos dicen, no andaremos, no quieren, lo vuelven a negar. La tercera negación surge cuando Dios les recuerda que durante su vida ha habido atalayas, es decir, vigilantes, que han avisado del mal que se les estaba acercando. Dios no los había dejado en la ignorancia, sino que su voz había sido escuchada por las calles. ¿Y cuál es la respuesta de ellos? Versículo 17. No escucharemos. No escucharemos. Con que nos avisan de que las cosas se pueden poner torcidas. No escucharemos. Es como, queridos, yo lo veo así, es como un torbellino de ofertas por parte de Dios intentando despertar a su pueblo y el pueblo sencillamente responde que no. Ahora, después de ese torbellino tan fuerte, yo entiendo que hace falta poner un poco de orden y de tranquilidad y perspectiva en el mensaje, porque lo que Jeremías ha dicho hasta ahora es como un collage de imágenes, de palabras, algo multicolor que está siempre en conflicto, de descripciones ardientes de los desastres que vendrán, de preguntas penetrantes y de respuestas amargas y resentidas por parte de un pueblo que no está captando que lo que Dios quiere es hablar con ellos, aunque lo que tenga que decirles es algo desagradable. Y en medio de eso, unos predicadores falsos que están confundiéndolos y que en connivencia con los profetas están adormeciendo a la gente. Y hermanos, es algo terrible el engañar al pueblo y conducirlo por los caminos equívocos del pecado. Mirad, ser los pastores de los que no se arrepienten y congraciarlos con una cultura de mentira demanda un juicio muy severo por parte de Dios. Voy a decir esta frase otra vez. Ser los pastores de los que no se arrepienten y congraciarlos con una cultura de mentiras demanda un juicio muy severo por parte de Dios. Así que después de toda esta presión, estos noes que este hombre ha experimentado, lo vemos que paso a paso se va dirigiendo al lugar donde el Señor le ha dicho que dé su mensaje. Allí a las puertas del templo para hacer la entrega de un mensaje pausado, lógico y tranquilo, pero igual de cortante y de incisivo. Y queridos hermanos, ojalá que Dios permita que captes la onda de lo que Dios quiere decirte en esta mañana, a ti personalmente. Primero, en los versículos 1 al 15 del capítulo 7, vemos la orden de predicar. Jeremías no es uno de los predicadores que a uno le gusta escuchar. Ha sido un hombre criticado y rechazado por la gran mayoría del pueblo y se pone allí en el primer patio del templo, probablemente encaramado a algo o subido a algunos escalones y coge aire para empezar de nuevo, otra vez, a predicar. Ese era el lugar por el que pasaba la mayoría de la gente que asistía al templo a adorar a Dios. Por allí pasaban con sus animales para ofrecerles sacrificios. Y desde aquí sus palabras alcanzarían enseguida a aquellas personas, a sus familiares, a sus vecinos, a sus amigos, porque él sabía que tenía un mensaje tan controvertido que la gente se iba a poner a hablar de eso. Y van a decir, este hombre es un traicionero, es un escandaloso. ¿Cómo se atreve a decir estas palabras de parte de Dios? La cuestión es que aquello iba a ser un día realmente memorable. Otro día más de lágrimas. Otro día más de tristeza por parte de aquel hombre que estaba intentando alcanzar al pueblo con un mensaje de parte de Dios. ¿Tú alguna noche te has puesto, a mirar el infinito? Quizás hayas visto allá lejos la Vía Láctea, millones de estrellas.
el creador de todo eso y de millones de galaxias más, se dispone a hablarle al pueblo. Firmes. Entonces, ahora mismo vamos a ver el contenido de su mensaje, que es tan sencillo como radical y que es doloroso para el que realmente abre sus oídos. En primer lugar, lo que él le dice al pueblo, y lo dice en los versículos 3 y 5 al 7, es: cambiad vuestros caminos. Así ha dicho el Señor: mejorad vuestros caminos y vuestras obras, y os haré morar en este lugar. A primera vista parece una promesa, pero en realidad es un aviso. Si el cambio no llega, si no hay una mejora, Dios no les va a permitir seguir viviendo allí. De hecho, lo que Jeremías pone al principio de su predicación es una amenaza de expulsión. Muchas gracias. Una amenaza de expulsión. Es una advertencia contra lo que el templo estaba representando para ellos. Lo que el profeta estaba diciéndoles era lo impensable, era algo para ellos en su pensamiento religioso inimaginable. Eso es, que Dios estaba amagando con el hecho de que si no había cambios en ellos, Él, Dios, estaba dispuesto a irse de allí. Así. Lo impensable para muchos es que Dios estaba amenazando con destruir su propia casa, el lugar en el que habitaba su gloria y en el lugar al que el pueblo iba para reconectarse con Él a base de sacrificios, a base de ritos. Los adoradores no podían ni tan siquiera imaginarse que algo así fuera posible. Es como hoy entendería un joven: Dios los amenaza con romper el link. Rompe el link, se acabó, ya no está. Y ellos decían: ¿cómo vamos a venir nosotros al templo y Dios no va a estar ahí? ¿Cómo es posible que Dios destruya el templo si es su casa, si es donde habita su gloria, si es donde Él es alabado y glorificado? A mí me parece más que interesante que Dios libere este mensaje no en una plaza de Jerusalén, sino entre la gente que va a adorar a su casa y no entre los que no suben. Pero no hay ambigüedad ni falta de claridad en lo que se dice aquí. O hay una mejora en el camino de aquellos que suben a adorar a Dios, o la amenaza directa, dura y explosiva va a hacerse realidad. Iban a perder su tierra, su templo y su supuesta relación con Dios. Todo está condenado, les lanza Jeremías. Si no mejoráis vuestros caminos, todo va a estar perdido. La alternativa a mejorar el camino o no era el exilio, la lejanía, el vivir apartados de Dios, el lugar en el cual ni Dios vive contigo ni tú con Dios. ¿Puedes imaginarte eso hoy en día, querido hermano del Nuevo Testamento? Que si en un punto concreto no cambias tu hacer, no cambias el camino como Dios quiere, puedes encontrarte con la sorpresa de la lejanía de Dios, de la sequedad, de no tener ya más experiencias con Dios, sino un deseo profundo y lejano de ¿cuándo podré experimentar a Dios? Y luego vas de conferencia en conferencia porque viene el ungido de turno para que te arregle la situación. Eso no funciona así. Eso no es así. Mira, lo repito, o hay una mejora en los caminos de ellos, o la amenaza directa, dura y explosiva va a hacerse realidad. La alternativa a que nosotros mejoremos nuestros caminos cuando Dios pone su mano sobre un asunto, la alternativa es la lejanía, es el exilio, es estar como soñando de aquello que una vez fue con Dios. Y a veces nos extrañamos de que nuestra vida espiritual esté por los suelos, pero es que no cambiamos en la medida en que el Señor lo está diciendo. La gran pregunta es, ¿qué significa aquí mejorar?
vuestros caminos. Jeremías no está hablando de una mayor sinceridad en sus cultos. Jeremías, por favor, atended a esto, porque esto es muy importante. Es muy importante. Jeremías no está hablando de una mayor sinceridad en los cultos. Jeremías no está hablando de que hay que renovar la piedad. No está hablando de un culto más profundo, ni de una doctrina más sana, ni de unas oraciones más intensas. Él no está hablando de eso. Sus demandas se dirigen, como es el caso en todos los demás profetas, hacia lo inminentemente práctico, hacia lo social, hacia lo ético que tiene lugar en la vida cotidiana. A ver si lo pillamos. Hermanos, cuando pensamos en la presencia del Señor, en lo que le agrada, en lo que es la verdadera espiritualidad, somos archicatólicos. Sí, pensamos eso. Una piedad más profunda, una oración más intensa, una doctrina más sana, una entrega más no sé qué, más no sé cuánto, y nunca pensamos en lo que los profetas dicen y lo que vemos reflejado en el Nuevo Testamento también. Nosotros nos imaginamos como piedad las oraciones de Santa Teresa de Jesús y la devoción de San Juan de la Cruz. Y la interiorización de la fe, mi fe, yo la vivo intramuros, dentro de mi iglesia, en mi convento, en mi monasterio. Pero eso no es para nada lo que Dios demanda cuando habla de mejorar vuestros caminos. Queridos, que a veces pensamos, yo voy a venir los martes a la oración a las 6 de la mañana. Eso es lo que el Señor me está pidiendo. Creo que no te lo está pidiendo. Ni que ores más, ni que leas más la Biblia, ni que vengas más a la iglesia. ¿Te lo puedes imaginar lo que estoy diciendo yo ahora? Porque esa gente era precisamente la que cumplía con todo. Ellos cumplían con todo, y el Señor dice, no, por ahí no vamos, por ahí no va la cosa. ¿De qué está hablando el profeta? De las demandas tan familiares, pero también a la vez tan olvidadas de la palabra del Señor. Él está hablando en el versículo 5 de hacer justicia, es decir, de aplicar la justicia en nuestra vida en comunidad. Él está hablando, y todo eso está aquí, también en el versículo 6, de no oprimir a los débiles, ni a los vulnerables, los que no tienen hogar, los que no tienen familia, los migrantes. El versículo 6 dice de no oprimir al extranjero, al huérfano, ni a la viuda. Aquí se habla, versículo 6, de no aplicar la violencia contra los inocentes, es decir, no derramar sangre inocente, es decir, no al aborto, no a la eutanasia, no a un largo etcétera. Y también se nos dice aquí de que no debemos de anhelar o desear lo que los dioses de la cultura que nos rodea nos ofrecen, porque son dioses ajenos que al final nos hacen mal. Una vez más, y eso lo vemos reflejado en el pueblo y entre nosotros también, entre el pueblo que rodea a Jeremías. Allí se había producido un tremendo corte letal por necesidad entre el culto en el templo, en la casa de Dios y la vida práctica. Y queridos, lo repito, el culto no tiene lugar en este sitio. Cuando decimos vamos al culto, estamos diciendo algo erróneo. Algunos dicen vamos al servicio, y yo siempre lo malentiendo, ¿no? ¿Sabéis? Esto no es culto a Dios. Esto no es culto a Dios. Esto es una escuela que nos acerca a Dios a base de profundizar en su palabra, de buscarlo en oración, de traerle sacrificios de alabanza. Todo eso nos prepara y nos predispone para que nosotros le demos culto a Dios, que todo tiene que ver fuera de los muros, es extramuro, tiene que ver con nuestra vida, siendo justos, amando con hechos al débil, protegiendo a los vulnerables y a los inocentes, viviendo fuera de los parámetros que nos está dictando cualquier mayoría. ¿Sabéis, queridos? Dios demanda un pueblo justo, compasivo, en su casa, fuera de su casa, porque ahí está teniendo realmente lugar el culto a Dios. Mucha oración, mucha Biblia, mucho estudio teológico, y luego llegas a casa, gritas a tus hijos,
¿Rezongas con tu mujer? ¿Tratas mal al que te corta el camino con el coche? ¿Te apartas de los que no te son simpáticos porque no te huelen bien? Dicho en el lenguaje que mejor conocemos, hay una tremenda tensión en muchas vidas entre lo que es la gracia de Dios y la obediencia a Dios. Lo primero es la gracia. Nosotros hemos recibido la salvación por gracia, Israel recibió su país, su tierra por gracia, y lo segundo es la obediencia. Y eso es algo que tiene que surgir automáticamente, que tiene que brotar como un resultado natural de la gracia. Y eso se ve reflejado en todas las Escrituras. La obediencia es la única posibilidad, el único estilo de vida que te permite acceder y disfrutar de las bendiciones de Dios. ¿Quieres ser bendecido? Obedece. Obedece y serás bendecido. Es un automatismo. ¿Sabes lo que hace el legalismo y las presunciones acerca de los méritos que puedes juntar ante Dios? Esa forma de pensar te lanzan a una obediencia seca, triste y legalmente regulada. Es más, muchas veces esa forma de pensar encierra a las iglesias en los templos. Te sugiere u ordena una vida espiritual alrededor de ciertos preceptos y te aleja de lo que Dios mismo considera la verdadera espiritualidad, que es la de la calle. La verdadera espiritualidad es la del día a día, no la que se vive intramuros. El sermón de Jeremías no se para aquí. Ya tiene la atención de la gente más que garantizada. Y el siguiente punto de la palabra que Dios le da es un reto tremendo a las suposiciones. Queridos, vosotros podéis pensar como os dé la gana, ¿vale? Yo aquí no puedo hacer nada más que predicar. Pero si nuestros caminos no cambian, si nuestra forma de vivir no cambia, si nuestras metas no cambian, somos un montón de religiosos, protestantes, evangélicos, bauticostales o pentetistas. Mirad, queridos, es tan fácil ser religioso. Los evangélicos piden más que los católicos, desde luego, pero es una religión como cualquier otra. El culto a Dios está en la calle. El culto a Dios está en tu casa. El culto a Dios es en tu lugar de trabajo. Y lo demás es un cuento chino, si es que tú te lo crees. Esto aquí es la escuela. El culto, fuera. Ahora hay un reto a las suposiciones de esta gente. En los versículos 4 y 8 al 11, Jeremías lanza un reto a sus suposiciones religiosas más profundamente enraizadas. Y vale la pena leer el versículo 4. No confiéis en palabras engañosas diciendo: este es el templo del Señor, el templo del Señor, el templo del Señor. Si el primer sobresalto que se llevaron fue esa amenaza implícita de quedarse sin templo y sin Dios, este segundo sobresalto no es menor porque es una acusación explícita de autoengaño. Es un reto directo a sus presuposiciones. Mirad, cuando ellos se sentían en peligro, en necesidad, bajo presión, cargados, ¿qué hacían? Acudían al templo. Eso no me suena extraño, ¿no? Que muchos vienen a la iglesia cuando no pueden más, ¿no? Ellos también buscaban protección ante la tormenta en el templo. Y Jeremías los escucha repetir su particular mantra: este es el templo del Señor, el templo del Señor, el templo del Señor. Bueno, tienen razón en parte. Aquel era el templo del Señor. Ahí era donde habitaba su gloria, donde su presencia se manifestaba y donde los hombres podían conectarse con Él. Un sitio muy especial, un sitio tremendo y a la vez terrible. Porque donde está la presencia de Dios, queridos, no es para... Donde está la presencia de Dios, el hombre pues ya no sabe ni hacia dónde mirar. Lo normal es que nos desplomemos delante de Él y miremos al suelo porque estamos pensando: tierra, trágame. La presencia de Dios. Dios había defendido aquella ciudad, aquel templo durante siglos,
Y eso los había llevado a pensar que Dios nunca iba a permitir su destrucción. Pensaban que Dios iba a defender siempre su casa. Así que aunque las palabras de aquellos adoradores eran correctas, se habían convertido a su vez en un engaño tremendo. Mira, Dios no estaba atado a ningún edificio en ninguna ciudad. El hecho de que su nombre habitara aquel lugar no era una póliza de seguro contra las consecuencias de la desobediencia y de la rebelión. El otro día leí en el periódico que el Papa daba un dispenso a los curas y sacerdotes en todo el mundo que pensaran en vender los edificios de la iglesia, porque les sobran, porque ya no va gente. Y él les dijo, hacedlo tranquilamente, no pasa nada, solo son edificios, etcétera, etcétera. Pero la cuestión es que esa presencia de la iglesia, lo vi allí en Chicago también. Mirad, Chicago es como casi todas las ciudades norteamericanas. Casi en cada, para que me entienda la mayoría, casi en cada cuadra, aquí en España es casi en cada manzana. Nosotros vamos por la manzana, ellos van por las cuadras. Hay una iglesia. Pues Timoteo me dijo, esa, y esa están cerradas. ¿Os podéis imaginar algo así? Id a internet y buscad iglesias en venta en Alemania. Católicas y protestantes. Te la puedes comprar por nada, con la casa pastoral incluida. Ya no hacen falta. Nosotros no podemos confiarnos con que Dios se ate a un edificio. Con que Dios diga, esta es mi casa, mi presencia, etcétera, etcétera. No. En el Nuevo Testamento leemos en Mateo 16, 18. Yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Contra la iglesia del Señor no hay nada ni nadie que pueda, pero sí contra cualquier iglesia o algo que se llame iglesia. Y queridos, vosotros todos habéis visto nacer iglesias y habéis visto cómo ciertas iglesias han desaparecido porque les faltaba el temor de Dios. Ser iglesia del Señor, iglesia del Señor, iglesia del Señor, no garantiza nada. No garantiza nada. Por eso no podemos tener... Me vais a ahogar hoy. Muchas gracias. Gracias, pero ya voy a hacer caso. Voy a acabar con una rana. Pero muchas gracias, hermanos. Muchas gracias. Nosotros, queridos, y es por donde va la cosa, no podemos apoyar nuestra vida espiritual en nuestras ideas, reliquias, tradiciones, sana doctrina, ni teología. Porque eso te puede aportar un falso sentido de seguridad y a veces toda esa religiosidad funciona aparte de una vida conforme a los preceptos del Señor. Dicho con palabras teológicas, la ortodoxia no puede suplantar a la ortopraxis. No es lo que tú pienses, es lo que tú haces. No es lo que tú creas, es lo que pones en práctica. Hay iglesias y ministerios que han sido de bendición, pero que se han convertido en entidades que funcionan al margen de la santidad de Dios, que se han corrompido y Dios los ha quitado de en medio. Así de fácil. Ellos no se lo podían imaginar, pero esa suposición el Señor la quita de en medio. Y lo último que hace es que les da una mirada a su historia. Para fundamentar lo dicho, el profeta analiza su historia, la historia de Israel, y les recuerda a Silo. Habla de Silo. Sus oyentes conocen el lugar. Está unos kilómetros más al norte y es ahora parte de una provincia de Asiria. Ahora, Silo había sido el lugar del que Dios mismo dijo que él vivía allí y que aquel era el lugar en el que él hablaría y se manifestaría. Pero en esos momentos, cuando el profeta está hablando, les dice, pensad en Silo. ¿Y sabéis lo que era Silo? Un montón de ruinas. Allí iba la gente con interés turístico o religioso, ¿no? Pero no había nada más. Dios ya no andaba por allí.
y a nadie se le ocurriría buscar a Dios entre aquellos cascotes y aquellas ruinas. Así que Jeremías les dice que vayan a Silo y que echen un vistazo, abandonado, desacralizado, destruido. Allí no había ya nada más. Los judíos no podían imaginarse algo tan tremendo. A ellos les encantaba comparar la gloria de Jerusalén, el templo de Dios, con la ruina del norte. Jerusalén, la ciudad gloriosa. Silo, el lugar rechazado. El norte eran los malos, mientras que ellos eran los buenos. El norte eran los rechazados, mientras que ellos eran supuestamente los escogidos, parecían calvinistas. Pero Jeremías los sacude, los reta y empeora su mensaje diciéndoles que a ellos les va a pasar lo mismo. ¿Has estado últimamente en alguna misa católica? Yo la última que estuve fue, creo que en un entierro. Es lo normal que uno conozca a alguien y vayas a un entierro. Y esas misas son tan frías como el mármol que hay en la iglesia. Tú notas que allí ni Espíritu Santo ni nada. Es todo puro rito. Y duele. A veces es como algo que te corta el alma y tú dices, ¿cómo es posible, Dios, que lean tu palabra y estos sean los resultados? 0 bajo 0. ¿Tú te puedes imaginar algo así aquí? ¿Te lo puedes imaginar? Jeremías nos insta a que nos lo imaginemos, a que por lo menos lo pensemos, que no pensemos ellos por allí y nosotros por aquí. El mensaje de Jeremías es realmente intolerable. Y justo cuando él dice esto de Silo y lo compara con Jerusalén, esto no lo vamos a leer ahora, pero quien quiera puede leer el capítulo 26 de Jeremías, los versículos 6 al 9, cómo reacciona la gente cuando él dice esto. ¿Sabéis lo que pasa? Que quieren lincharlo, lo quieren matar. Están hasta aquí de Jeremías. Los profetas no solamente predicaban, sino que también intercedían, oraban por el pueblo y por las situaciones. Y esa era una parte integrante del llamado profético. Moisés, el profeta modelo, era un intercesor nato. Lo mismo Samuel, Isaías, Amós y Jeremías se halla exactamente en la misma línea. No solo habla de Dios, sino que habla con Dios, ¿de acuerdo? Así que seguramente que él estuvo intercediendo por su pueblo hasta que Dios lo manda a callar. Dios le dice, no ores más por ellos. ¿Os podéis imaginar algo así? De alguna manera aquel pueblo había rebasado una línea roja y Dios ya no quería oír más la voz llorosa de su siervo. Estaba harto, o así lo interpreto yo. Pero eso de orar por su pueblo estaba tan enraizado en Jeremías que Dios tiene que mandarlo a callar en diferentes ocasiones. En diferentes ocasiones. No ores más por ellos. Déjalos. El versículo 16 y la prohibición que aquí se recoge es enfática porque es triple. Le dice, tú pues no ores por este pueblo, ni levantes por ellos clamor ni oración, ni me ruegues, porque no te oiré. El hecho de que Dios no quiera escuchar más, puesto en el contexto, es más que comprensible. Mirad, queridos, ellos no habían querido escuchar la voz del Señor, ahora el Señor no quiere escuchar la voz de ellos. Eso es cañero, ¿eh? Llevo 5 años orando por tal cosa y Dios no me escucha. ¿Te has preguntado quizás si eres tú el que dejaste de escuchar al Señor en un momento dado y el Señor está esperando a que por fin lo hagas antes de escucharte? Los que no estén dispuestos a escuchar al Señor, al final tampoco van a ser escuchados. El pueblo había preferido practicar la idolatría, pero no habían dejado de ir al templo. Sencillamente habían, por decirlo de alguna manera, habían diversificado o enriquecido
su fe desde su particular perspectiva. En el versículo 18 de nuestro capítulo se habla de la reina del cielo, ¿sí? Es probablemente Ishtar. Precisamente le hice una visita el otro día a Ishtar, a esta diosa, la reina del cielo. Estuve a su lado en un museo en Chicago. Fui a ver y vi a Baal, estaba allí sentado, una figura de plata rescatada de no sé cuántos miles de años. Estaba también Ishtar, la que se habla aquí. Y es un culto a esta diosa que el Señor ataca aquí por medio de Jeremías, que estaba centrado o tenía mucho que ver con la fertilidad, con el materialismo, con el bienestar. Hermanos, no hace falta llamarse adorador o adoradora de Ishtar para ser una persona profundamente materialista y para dedicar nuestros mayores esfuerzos a seguirla y honrarla. Muchos de vosotros sois adoradores de Ishtar. Sí, sois más materialistas que cristianos. Sí, pensáis más en vuestras necesidades que en las necesidades de la obra. Sí. ¿Por qué no dice nadie amén? Porque no es agradable, ¿verdad? La cuestión es que aquí pasaba eso. En el templo adoraban a Yahvé, pero a nivel personal y familiar eran una piña sirviendo a Ishtar. ¿Hasta qué punto somos los cristianos diferentes en nuestros planteamientos más importantes con respecto al bienestar, a las riquezas, a las seguridades y al consumo? ¿Somos realmente diferentes o nos llevamos a Ishtar en el bolsillo un día sí y el próximo también? La idolatría tiene la capacidad de hacernos daño. Versículo 19, pero no es a mí al que ofenden, afirma el Señor. Más bien se ofenden a sí mismos para su propia vergüenza. No es que Dios actúe contra nosotros cuando Ishtar reina en nuestras vidas privadas, sino que se retira de nosotros y nos deja a merced de ese culto a lo secular. Los resultados son duros porque nos destruye, nos engaña, nos lleva a lugares sin propósito, nos confunde para endiosar lo Hebel. ¿Os acordáis? Hebel, lo nimio, lo fútil, lo que es como un soplo de aire. Y vivimos buscando eso que se va tan rápido y que no sirve para nada. Yo encuentro más que interesante que esa adoración al consumo, a la diosa del cielo, a Ishtar, acaba consumiéndolo todo. En el versículo 20 se expresa con claridad. Las personas, es muy curioso, por favor, poned atención a esto porque para mí esto es un texto que debería de utilizar los partidos verdes de toda Europa. Las personas, los animales, los árboles y la producción de la tierra sufrirán los efectos devastadores de ese estilo de vida, dice el Señor, de los que adoran a la reina del cielo, al consumismo. ¿No lo vemos acaso ya? ¿No lo vemos cómo se destruye el medio ambiente en aras de seguir consumiendo y teniendo un cierto nivel de vida? ¿Os dais cuenta cómo la palabra del Señor es tremendamente actual? Y te coge la diosa del cielo, te la planta aquí y dice, materialismo está destruyendo el mundo. Los árboles, la gente, los animales, todo se va al traste porque la gente a quien adora es al consumismo. Tener, y lo demás no importa ni un bledo. Pueblos enteros están esclavizados. Niños mueren a docenas cada mes en África para que nosotros podamos tener teléfonos inteligentes. Sí o sí. ¿Amén o no amén? Así es. Así es. Bosques en Brasil son devastados para que nosotros tengamos maderitas preciosas para unos muebles que solo van a ser moda durante 10 años. Bosques preciosos son quitados de en medio para que puedan comer las vacas allí y podamos comer nosotros más carne todavía, como si no tuviéramos suficiente. Todo lo que es el consumismo mata al mundo. Y muchos cristianos
vivimos para eso, o viven para eso. Un cierto nivel de vida, consumo, palabra del Señor, consumo, más. Mira, la Biblia es mucho más sencilla. Si tienes para comer y un techo sobre la cabeza, confórmate. Es suficiente, no necesitas más. Sin embargo, la gran discusión es, ¿diezmo o no diezmo para el Señor? ¿Doy o no doy para el Señor? ¿Tengo tiempo o no tengo tiempo para servir al Señor? Y nos quedamos a las puertas de lo que es una vida de entrega, una vida que puede empezar aquí con lo que vamos a hacer en los cielos. Mirad, hermanos, voy pronto y rápido al último punto. Una generación de zombies. La cámara se aparta de las cocinas familiares para ver qué es lo que se cocina en el mismísimo templo. Todo el sistema de los sacrificios está funcionando, está en su lugar. Allí la organización es perfecta y parece ser que por medio de los sacrificios y de aquel culto a Dios se le mantiene satisfecho. Eso es lo que Él quiere, pues vamos a darle cabritos, vamos a darle ovejitas, palomitas, aceite, trigo, el diezmo, vamos a dárselo. Y vamos a subir al templo 2 veces por semana, que eso ya no veas, menudo récord. Todo se hace según la tradición y según la ley. Sin embargo, lo que Jeremías les dice es un escándalo mayúsculo, porque les reporta la visión que Dios tiene de sus cultos públicos. Fijaos en el versículo 21, es tremendo. Dice, así ha dicho Dios, añadid vuestros holocaustos sobre vuestros sacrificios, y luego dice, y comed la carne. ¿Sabes lo que eso quiere decir? Lo que dice ahí. Es como si el profeta dijera, a Dios le importan tanto vuestros sacrificios que os podéis montar una barbacoa con ellos. ¡Jo! Venga ya. Pues esto es lo que está diciendo el profeta. Coged vuestros sacrificios, holocaustos, metedle mucha carne, como si fueseis argentinos. Y luego os lo coméis. Una barbacoa en el altar del templo de Jehová. Una barbacoa. Os invito a una barbacoa, dice Dios. Jolines, por favor. ¿Cómo es eso posible? Pues está ahí. No solo el templo está en entredicho, sino lo más sagrado que hacen allí dentro, que son los sacrificios. Dios le dice, comeoslos vosotros. No me interesa, no tiene valor. Y hermanos, ese es, por favor escuchadme, yo sé que he hablado muchísimo hoy, pero es igual, esto se está grabando y lo podéis escuchar en casa. Este es el tipo de religión que solamente contenta al practicante, pero que no toca a Dios para nada. ¿Os lo podéis imaginar? Dios dice, mira, la verdad, todos vuestros sacrificios, de por mí haced una barbacoa y comedlo, porque a mí eso que estáis haciendo en mi nombre no me importa, no me gusta. ¿No fue Dios el que lo ordenó? Sí. Pero, ¿sabéis? Al principio, lo que Dios le dice a su pueblo cuando lo saca a la libertad, Él le dice simplemente que lo escuchen y que anden en sus caminos. Y para ayudarles les entrega la ley. Después se habla de los sacrificios. ¿Y ellos qué hacen? ¿No escuchan a Dios? ¿No andan en sus caminos? Pero llevan los sacrificios. Y Dios dice, mira, eso no me vale. Hagamos una barbacoa. No. No me mires así, que no vamos a hacer una barbacoa aquí. Pero, ¿os podéis imaginar más o menos que Dios piense de nuestros cultos y de nuestros sacrificios y que diga, quedaoslo vosotros? A mí eso no me interesa. Y es que a Dios eso no le interesa. Le interesa la calle, le interesa fuera, le interesa nuestra vida práctica con Él, la obediencia, hacer lo que Él nos dice. Queridos, la dimensión ética de nuestra fe es lo que Dios examina.
La dimensión ritual a él no le importa mucho. Mira, ¿tú has estado en algún culto anglicano? Parece una misa en inglés. ¿Has estado en un culto ortodoxo, griego ortodoxo? Te mueres de aburrimiento. No te enteras de nada, claro, porque hablan griego. Por lo menos yo no me entero, sino de aleluya y Jesús Cristo y Kyrio y eleison y estas cosas. Pero lo demás, nada. Los ritos a Dios no le importan un pepino. Te los puedes comer. A Dios eso no le importa. Y nosotros le damos todo tan importante. Ay, Dios mío. La verdad, yo le doy las gracias al Señor de que Gonzalo está aquí en la iglesia y de que también Dios le habla a él y de que dentro de no mucho tiempo vamos a tener multitud de grupos en las casas. Es absolutamente necesario que nos quitemos de la cabeza que esto aquí es lo que vale. No. Lo que vale es nuestra vida práctica fuera de aquí, en casa, en el trabajo. ¿Por qué he llamado a este punto tan claramente la generación zombie? Pues sencillamente, en primer lugar, ya lo hemos dicho, porque no escuchan nada. No escuchan nada. ¿Verdad que en las películas de zombies, ¿no? Tú pegas un tiro y el zombie sigue para adelante, ¿no? Y le dice, ¡para ya! Yo no he visto películas de zombies porque, ¿no? Pero me lo imagino, ¿no? Así, le pega hasta... Creo que se mueren con un tiro en la cabeza, ¿verdad? Bueno, pero de aquí no andan muy finos, ¿verdad? No andan muy finos. Creo que huelen bien la carne fresca, pero nada más. Entonces, después de los 3 noes, eso que escuchamos antes, aquí otra vez se nos dice que esta gente se niega a escuchar, y fijaos, por favor, en el 8.3 lo que dice, y escogerá la muerte antes que la vida, todo el resto que quede de esta mala generación. Es el clímax del despropósito. Fijaos en 7:30 y 31 lo que pone ahí. Han edificado los lugares altos para quemar al fuego a sus hijos y a sus hijas, cosa que yo no les mandé ni subió a mi corazón. Mirad, queridos, es una generación de muerte. Es la generación de la eutanasia, es la generación del aborto, de la supuesta eutanasia, es la muerte asistida, ¿sabes? Y sabe Dios lo que nos espera a la vuelta de la esquina. Un mundo zombie que celebra la muerte. No, decimos, no, yo no he abortado nunca. Ten cuidado con eso. Quizás no hayas abortado, ¿sabes? Pero es algo horroroso porque aquí se habla de que queman a sus hijos. Y uno dice, no, en nuestro mundo moderno, ¿quién se le ocurriría quemar a sus hijos si ya le das una bofetada y te ponen en la cárcel? No, se quema a los hijos, se quema a los hijos. Se quema a los hijos cuando se les educa para un estilo de vida absolutamente anticristiano, materialista, hedonista. Se quema a los hijos cuando se les exige más de la cuenta. Se les quema cuando el ejemplo que tú le das en tu casa no tiene nada que ver con la fe que tú profesas dentro del templo. A los hijos se les pueden quemar, se les pueden exigir tantas cosas que ellos no puedan más. Es una generación zombie porque no escucha. Es una generación zombie porque se acerca a la muerte y yo creo que nuestra generación, la de ahí fuera, es tremendamente zombie, porque si tú hablas contra el aborto, tú eres un reaccionario. Si te pones contra la eutanasia, te cepillan ahí en la calle y te dicen no sé qué. Sacas un autobús para decir lo que tú piensas y te machacan el autobús. No está permitida ninguna verdad que no sea la suya, la de los zombies. Lo atacan todo. Ellos escogieron la muerte. Y, amados, yo solo quiero decir quiero cerrar este mensaje de Jeremías apuntando a Cristo. Mira, Él vino a traer nueva vida, Él es la vida, Él conquistó la muerte, Él derrotó al pecado, Él hizo que la noche de la oscuridad humana terminara porque Él es luz. Y como creyentes nosotros hemos sido hechos partícipes de su victoria. Y nosotros no nos debemos de apoyar en presuposiciones religiosas, sino en la
en la realidad de que Él vino a traer vida y vida en abundancia, no religión. Por eso nosotros tenemos que cambiar nuestros caminos en lo que sea necesario, en lo que Él nos muestre. Y Él es el camino, aleluya, Él es el camino. Así que cambia lo que Dios te ha pedido y te ha estado pidiendo ya tantas veces. Él es el camino, Él vino a reedificar las ruinas de muchas vidas. Y amados, cuando nosotros estamos en Cristo, estamos seguros, pero solo en Él. Tú no tienes el por qué seguir perteneciendo a una generación de zombies. Tú no tienes por qué seguir perteneciendo a una generación hiperreligiosa, protestante, maloliente y vieja. Eso no sirve. Nuestros credos no valen nada. Nuestras reuniones no valen nada. Todo es para el Señor como una fiesta a nosotros mismos. Si no hay cambios, si nuestra vida no se transforma. La verdad, queridos, yo sé que cada uno tiene sus luchas. Cada uno tiene sus peleas con sus pecados particulares. Cada uno tiene sus dificultades y sus más y sus menos, pero en Cristo tenemos victoria. Y tenemos que asirnos a Cristo y decir, Señor, yo quiero superar esa religiosidad. Yo quiero superar el ser ese zombie que hace lo mismo que todos, que vive igual que todos y que un par de horitas por semana se convierte en cristiano evangélico. Eso no vale. ¿Lo somos fuera o no lo somos? Que el Señor bendiga su palabra en vosotros. Y os pido, queridos, que después de estas explicaciones vayáis a Jeremías y leáis los capítulos 6, 7 y 8 para que esta palabra realmente toque vuestros corazones. Tenéis el mensaje por ahí, subrayad, haced que eso llegue, porque es que si no yo me vuelvo loco. Sigo predicando y si yo no veo cambios, me voy a ir de cabeza contra la pared. Es que digo, yo no puedo decirlo más claro, la palabra no puede ser más clara.